El día de hoy vamos a revisar o vamos a completar lo que hemos estado trabajando respecto a ecuaciones simultáneas y para esto pues les propongo que podamos revisar la siguiente ecuación. La ecuación simultánea entonces que vamos a trabajar en este momento está dada por x menos 2y menos 3z igual a menos 1, 2x más y más z igual a 6 y x más 3y menos 2z igual a 13. Veamos que esta ecuación pues no deja de ser más que un sistema de ecuaciones simultáneas en donde estamos proponiendo que x significa lo mismo en cualquiera de las tres ecuaciones y que y o z también significan lo mismo en cualquiera de las tres ecuaciones. A diferencia de lo que hemos estado trabajando hasta el momento, pues acá tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y solo habíamos desarrollado hasta el momento pues sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué pasa en este espacio particular? Pues si quisiéramos plantear un esquema de solución gráfica como estaba dándolo o como estábamos analizándolo en la última clase, pues nos toparíamos con que ya no estamos trabajando con gráficas de rectas, a pesar de que las tres ecuaciones que estamos mostrando son lineales, sino que estaríamos hablando con gráficas de planos que se intersectan. ¿Sí? ¿Qué características tienen las gráficas de estos planos? Bueno, que si estos planos se intersectan o hay en algún punto a la vez, pues ese punto sería el que resolvería las tres ecuaciones de forma simultánea. Estamos hablando entonces cuando tenemos tres variables de un sistema de ecuaciones en R3, que en donde estaríamos estableciendo la intercepción de planos y ya no de rectas como lo vimos el día miércoles. ¿Qué pasa en este sentido? Porque el método de eliminación o el de sustitución que utilizamos el día miércoles, lo único que hacía era en el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues quitar o eliminar una variable para que nos quedara una ecuación en función de una sola variable y poder resolverla con facilidad. Cuando tengo sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues lo que necesito es de estas tres ecuaciones con esas tres incógnitas, pues obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, reduciendo pues efectivamente una de las variables para poder seguir trabajando. Es decir, el método de eliminación y el método de sustitución que utilizamos el miércoles para resolver ecuaciones de dos incógnitas con dos variables, pues es totalmente válido en este caso para reducir la cantidad de variables como lo hicimos en el caso del día miércoles. Ahora, ¿qué elementos tengo que tomar en cuenta? Recordemos que para que un sistema de ecuaciones tenga solución, pues debo de tener al menos la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Aquí tengo tres ecuaciones y tres variables, entonces puedo decir que el sistema probablemente tiene una solución. Si estamos hablando que tengo más ecuaciones que variables, pues también estamos bien, pues el sistema probablemente tenga la solución. Pero si tengo más variables que ecuaciones, entonces voy a decir desde ese momento que el sistema no tiene solución porque tengo más variables que ecuaciones. Dicho eso, pues vamos a proceder entonces a establecer la manera de cómo resolver este sistema de ecuaciones o cómo buscarle una solución al sistema de ecuaciones.
Sigo proponiendo que desde un principio pues le pongamos nombre a las ecuaciones. Al enumerarlas voy a decir que esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2 y esta es la ecuación número 3. Una vez que hemos planteado ya cuál es cuál, pues voy a proceder a combinar las ecuaciones para conseguir o para obtener una ecuación con menos incógnitas. Por ejemplo, se me ocurre que quiero decir que multiplicando, en este caso la ecuación número 1 por menos 1 y sumándola a la ecuación número 3, pues voy a obtener que me va a quedar que menos x por menos 1 pues va a ser menos x menos 2y por menos 1 va a ser más 2y menos 3z por menos 1 va a ser más 3z y esto es igual a menos 1 por menos 1, pues 1. ¿Qué pasa en este sentido? Pues voy a sumarla a 3 y como solo estoy indicando que a 3 es como que multiplicáramos 3 por 1, que nos daría pues x más 3y menos 2z igual a 13. El siguiente paso sería eliminar una variable por suma y resta de las dos ecuaciones, en donde diría que mire menos x más x pues va a ser 0x más 5y más z en este caso igual a 14. Con esto pues entonces voy a tener la ecuación 5y más z igual a 14, que como vemos pues ya solo tiene dos variables. Ya la variable x pues la acabamos de eliminar aplicando el método de eliminación. Y esto que estamos poniendo acá pues ya debería de ser para nosotros una ecuación que es la número 4. Ya tenemos entonces la ecuación número 4 y observemos que esa ecuación está puesta en función únicamente de dos variables que son y y z. Ahora, ya no puedo volver a combinar la ecuación 1 y 3 para obtener otra ecuación de dos variables, porque si lo hiciera así, al momento de igualar esas dos ecuaciones o al momento de trabajar esas dos ecuaciones con dos variables, pues terminaría dándome que una constante es igual a una constante o que una variable es igual a una variable, ratificándome que es correcto lo que estoy haciendo si algebraicamente no lo hice mal. Pero debo entonces, ya que ya utilicé 1 y 3 para poder generar esta ecuación 4, voy a combinar 1 con 2 o voy a combinar 2 con 3 para poder construir otra ecuación distinta con dos variables que pueda trabajarla con esta que ya tiene dos variables para poder seguir eliminando la cantidad de variables que tengo. Se me ocurre por el momento que puedo decir, por ejemplo, que quiero combinar, por ejemplo, la ecuación 1 con la 2 y voy a indicar que multiplicando la ecuación 2 por 3 y sumándola a 1, pues voy a obtener que 2 por 3 van a ser 6x más 3y más 3, más 3, perdonen acá, yo estoy haciendo algo que está equivocado, porque estoy pensando en z y realmente la variable que tengo que eliminar es x.
Perdonen, en este espacio voy a reformular lo que estoy escribiendo en función de lo que estoy pensando. Básicamente voy a multiplicar, en todo caso, voy a borrar esto de acá. Estoy un poquito complicado hoy con lo que estoy pensando y lo que estoy escribiendo, por lo que veo. Pero lo que realmente estaba pensando y lo que estaba haciendo, pues en este caso no estaban juntos por el momento. Pero después de la metida de pata esta, pues solo voy a decir que lo que estaba pensando realmente o lo que quería hacer era pues multiplicar la ecuación 1 por menos 2 y sumándola, pues en este caso, a 2, que en este espacio me daría pues menos 2x más 4y más 6z igual a 2, y si se la sumo a 2, pues sería simple y sencillamente 2x más y más z igual a 6. En ese espacio, pues entonces me queda acá otra vez 0x más 5y más 7z igual a 8. Y si lo que estoy planteando acá es correcto, pues entonces tengo la ecuación 5y más 7z igual a 8. Y esta ecuación se convertiría en la ecuación número 5. Observemos entonces que esta ecuación número 4 que tengo acá está en términos de y y de z. Y esta ecuación número 5 que tengo acá también está en términos de y y de z. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y voy a utilizar o combinar estas dos ecuaciones con dos incógnitas para poder ir resolviendo mi sistema de ecuaciones. Siempre es conveniente pues revisar qué es lo que hemos hecho hasta el momento para verificar específicamente que los valores que acabamos de utilizar sean los correctos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Sí, Como estamos de acuerdo hasta acá, voy a proponer, ya que acá tengo 5y y aquí tengo 5y, voy a proponer que si multiplico cuatro por menos 1 y sumándola a 5, pues voy a tener que menos 5y menos z va a ser igual a menos 14, y a esto le vamos a sumar pues 5y más 7z igual a 8. Bajo este espacio, entonces, deberíamos de tener que 0y más 6z es igual a menos 14 más 8, pues evidentemente menos 6. Y con esto pues me quedaría la ecuación 6z igual a menos 6, en donde z sería igual a menos 1. Observemos entonces que, ¿qué fue lo que hicimos? De las tres ecuaciones,
con 3 incógnitas, lo redujimos únicamente a 2 ecuaciones con 2 incógnitas. De las 2 ecuaciones con 2 incógnitas, los redujimos a una ecuación con una incógnita, resolvemos para esa incógnita y obtenemos el primero de los valores de nuestras incógnitas. Veamos cuál sería el siguiente paso. Si recordamos lo que estuvimos trabajando con anterioridad de ecuaciones simultáneas, pues nos correspondía un esquema en donde empezábamos a sustituir hacia atrás. ¿Cómo a sustituir hacia atrás? Sí, empezábamos entonces a tomar los valores que encontramos y los empezábamos a sustituir en las ecuaciones anteriores. Recuerden que las ecuaciones que tenemos en función de dos incógnitas son la 4 y la 5. ¿En cuál ecuación tengo que sustituir el valor de z que encontré? En cualquiera de las dos, ya sea en la ecuación 4 o en la ecuación 5, porque son las ecuaciones que tienen dos incógnitas y que al sustituir la incógnita que acabo de encontrar su valor, pues entonces voy a obtener el valor de la siguiente incógnita. Por ejemplo, sustituyendo el valor de z en 4, por ejemplo, podemos tener que 4 es 5y más z igual a 14, donde diríamos entonces que aquí tengo 5y más z igual a 14. Un criterio que podemos utilizar para decidir en cuál ecuación sustituirlo, pues es el esquema de tratar de hacer el menor esfuerzo posible, y en ese sentido, pues entonces la ecuación que me parezca más sencilla, pues ahí es donde voy a sustituir mi variable. Pero realmente al final, si todo nuestro procedimiento es correcto, pues no importa que escojamos la más sencilla o la más difícil, de todos modos tendríamos que llegar al mismo resultado. Si yo sustituyo el valor de z, que es igual a menos 1, en 5y más z igual a 14, me quedaría que 5y más menos 1 es igual a 14. Por supuesto, si le sumo 1 a ambos lados de la ecuación, me va a quedar que 5y es igual a 15. Y por ende, pues me va a quedar que y es igual a 15 sobre 5, que esto es igual a 3. Ya tengo acá entonces dos valores, tengo el valor de z y tengo el valor de y que acabo de encontrar. Sigo con el proceso de sustitución y digo, bueno, sustituyendo los valores de y z en, ojo otra vez, ya tengo los valores de dos de las variables, entonces quiero encontrar el tercer valor de que me hace falta de las variables, sustituyéndolo en una de las ecuaciones que tiene pues, las tres incógnitas. En principio no importa si lo tomo de 1, si lo tomo de 2 o si lo tomo de 3, sigo insistiendo. Voy a trabajar con la ecuación que me parezca más sencilla por lo regular, pero en este caso pues las tres ecuaciones son sumamente sencillas y podemos hacerlo en cualquiera de las tres. Bajo ese esquema particular, pues entonces voy a recoger o a retomar la ecuación número 1 y voy a sustituir los valores de y y z en 1, y con esto pues puedo decir que la ecuación número 1 era x menos 2y menos 3z, y esto es igual a menos 1, en donde voy a tener, al sustituir los valores que estoy poniendo, que x menos 2 veces 3, que es y, menos 3 veces menos 1, que z, es igual a menos 1. Con esto pues tendríamos que x menos 6 más 3 es igual a menos 1. O que x menos 3 es igual a menos 1, con lo cual si sumo 3 a ambos lados de la ecuación,
me va a quedar que x es igual pues a 2. Observemos que en este caso particular, pues ya tengo un posible valor para cada una de las variables que resuelve mi sistema de ecuaciones. Y por eso entonces me siento en el punto de anticiparme a la solución de mi sistema y voy a escribir que la solución del sistema de ecuaciones es, dos puntos, pues, x igual a 2, y igual a 3 y z igual a menos 1. Es decir, ya hemos platicado, ya he indicado que este sistema en x, y, z sería un espacio tridimensional en donde tendríamos un punto en el espacio que es el lugar en donde se intersectan los tres planos que están representados por nuestro sistema de ecuaciones lineales, y ese punto sería el punto 2, 3, menos 1. Y por eso lo podemos plantear así como lo estábamos planteando la última clase, cuando teníamos dos rectas que se intersectaban como un punto en un plano coordenado cartesiano. En este caso lo podemos plantear como un punto en el espacio, que es el punto donde se intersectarían los tres planos que estarían representados por mis tres ecuaciones lineales que acabamos de mostrar y de establecer en este caso. Por favor, tratemos entonces de verificar si efectivamente el resultado que yo estoy calculando en este momento, pues efectivamente resuelve o no mi sistema de ecuaciones. Tanto Denis como Celso nos dicen que efectivamente sí tenemos una solución para el sistema de ecuaciones con estos tres valores. Ojo con ese espacio. No tengo acá tres soluciones. No son tres soluciones del sistema de ecuaciones. Es una sola solución en donde los valores de x, y y z que están acá enumerados resuelven efectivamente de manera simultánea las tres ecuaciones de mi sistema, y por eso es que estoy diciendo que es la solución. No pensemos que porque tengo tres valores, pues tengo tres soluciones, ¿no? Simple y sencillamente, estos tres valores son el conjunto de solución de mi sistema particularmente establecido bajo las tres ecuaciones que tenemos acá. Ojo con ese detalle, los sistemas de ecuaciones con varias incógnitas, pues no solo nos van a servir como un esquema o un ejercicio meramente lógico y matemático, sino que tienen aplicaciones en diversas áreas de la ciencia. Entonces, sí tenemos que conocer la forma de desarrollar estos procedimientos, de aplicar los métodos que hemos utilizado. Mire, usted utilizó solo acá el método de eliminación, siempre voy a usar ese. No, utilice lo que se le parezca a usted más fácil, lo que le parezca más sencillo, lo que usted entienda, que es lo que siempre hemos indicado cada vez que estamos resolviendo ecuaciones. Así que bien hubiese podido utilizar solo el método de sustitución, o bien hubiese podido utilizar una combinación de los dos, que no hay ningún problema en este caso particular de cómo llegar a estos valores de x, y y z que acabamos de demostrar que pueden resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, bajo ese espacio particular, pues tenemos que poner atención que lo que estamos buscando con el método de eliminación y el de sustitución es de disminuir alguna de las variables. Y en el sistema de ecuaciones vamos a ir disminuyendo una de las variables hasta que nos queda una ecuación lineal que resolvemos directamente para esa variable, y luego empezamos a sustituir de regreso para poder obtener
los demás valores de la variable que resuelven mi sistema de ecuaciones. ¿Dudas hasta acá? Si no tenemos dudas, para ir aterrizando con este tema, por favor, vamos a poner un último problema propuesto acá y háganme favor de resolverlo. Para ir aterrizando sobre los conceptos que hemos vertido y reafirmando que hayamos comprendido a cabalidad los conceptos y las definiciones que estamos desarrollando. Por favor, entonces, tratemos de resolver este problema particular. Probemos entonces trabajar con este sistema de ecuaciones.
Por favor, chequemos lo que hicieron y veamos si lo que yo hice es correcto. Siempre les digo, bueno, veamos si también lo que hice es correcto, porque de repente yo también puedo meter la pata en lo que estoy haciendo y terminar haciendo alguna otra cosa que no es correcta. Pero para eso están ustedes, para verificar que también lo que yo estoy haciendo sea correcto. Por ejemplo, empezamos multiplicando 1 por 3. Es decir, la ecuación número 1 la multiplico por 3 y esto se la voy a sumar a la ecuación número 3. X por 3 pues va a ser 3x, más 2y por 3 va a ser 6y, menos z por 3 va a ser menos 3z, igual a menos 1 por 3, que nos da menos 3, que es la ecuación que tenemos acá. La sumamos a 3, que va a ser x más 3y más 3z igual a 6, en donde a la hora de hacer la sumatoria pues me queda 3 más 1, que va a ser 4x, más 9y, menos 3 más 3 va a ser 0z, y menos 3 más 6 va a ser 3. Observemos entonces que en el caso anterior lo que quise fue eliminar la variable x, y en este caso lo que quise fue eliminar la variable y. Mire cuál tengo que eliminar, la que usted crea más fácil. No hay ninguna dificultad en que sea X, Y o Z la que elimine en el primer caso, siempre y cuando construya la segunda ecuación que va a utilizar con dos incógnitas, siempre con las mismas variables. En este caso me queda entonces la ecuación número 4, que es 4x más 9y igual a 3. Seguimos trabajando con nuestros sistemas de ecuaciones y por la configuración de estas ecuaciones, y ya que eliminé la variable z para la primera ecuación con dos variables, pues también observo que estas dos ecuaciones las puedo multiplicar cada una de ellas por 1. Y si las multiplico por 1, pues me queda exactamente igual, así que solo tiendo a sumarlas. Y en ese esquema, pues entonces digo que x más 2x es igual a 3x, 2y menos y va a ser y menos z más z me va a quedar 0z igual a 8, con lo cual tengo la ecuación número 5, que es 3x más y igual a 8. Sigo insistiendo. En este caso, eliminé la variable z para poder tener dos ecuaciones en términos de x y y, pero hubiese podido escoger cualquiera de las variables y construir dos ecuaciones con las otras dos variables que así me parecieran correctas. Para la combinación entre 4 y 5, para reducir una variable más, pues entonces decido que a 5 la voy a multiplicar por 9 y la voy a sumar a 4 multiplicado por menos 1. Por supuesto, 3 por 9 son 27x, más 9y, 8 por 9 serían 72, y 4 por menos 1 me quedaría menos 4x menos 9y menos 3. 27x menos 4x va a ser 23x, más 9y menos 9y va a ser 0y, y 72 menos 3, pues me queda 69. Mire, ¿y por qué decidió eliminar y y no x? Pues realmente es a gusto de cada uno de ustedes. Hubiesen podido, por ejemplo, multiplicar 5 por menos 4x y 4 por 3x, y entonces les hubiera quedado menos 12x sobre 12x, y entonces hubieran eliminado x y se hubieran quedado con la variable y. Es independiente. La cantidad de posibilidades que podemos tener son bastantes, y cada uno de ustedes pues pudo haber escogido eliminar la variable que mejor le pareciera. Bajo ese espacio, entonces me queda la ecuación con una sola incógnita, 23x igual a 69, en donde evidentemente si multiplico por un 23avo cada lado de la ecuación, me queda que x es igual a 3. Con ese espacio, pues entonces vengo y observen el hecho de que ya no estoy sustituyendo en 4 como en el caso anterior, sino que ahora decidí sustituir en 5, solo para que veamos que podemos sustituir en una o en la otra ecuación. No importa realmente sobre cuál de ellas lo hagamos, vamos a tomar el espacio de que por lo regular yo lo hago a partir de la ecuación que me parezca más fácil. Aquí todas son sencillas, así que no hay ninguna dificultad en ninguna de ellas, pueden escoger cualquiera. Y tengo que la ecuación número 5 es 3x más y igual a 8, en donde voy a sustituir x igual a 3 para que me quede que 3 por 3 va a ser 9, más y igual a 8, pues me queda 9 más y igual a 8. Si le sumo menos 9 a ambos lados de la ecuación, pues entonces me va a quedar que y es igual a menos 1.
Observemos entonces que ya tengo el valor de X y ya tengo el valor de Y. Como ya tengo el valor de dos de las variables, pues entonces ya tengo que tomar la sustitución en una de las ecuaciones originales para obtener el valor de la otra de las variables. Nuevamente, digo sustituyendo los valores de X y Y en 2. ¿Por qué en 2? Porque puedo tomarlo en 2, en 1, en 3, en la que yo quiera, y para que no se vuelva monótono el asunto de que siempre tomó la ecuación número 1, así que de plano siempre va a ser en la número 1, pues ahora decido tomarlo con la ecuación número 2. La ecuación número 2 es 2x menos y más z igual a 9. Entonces sustituyo, por supuesto, el valor de x, que es igual a 3, acá en 2 por 3, menos el valor de y es menos 1, más z igual a 9, con lo cual tendré 6 más 1, pues más z igual a 9. Con esto, pues si le sumo 7 a ambos lados de la ecuación, pues voy a tener que z es igual, perdón, si le sumo menos 7 a ambos lados de la ecuación, voy a tener que z es igual a 2, ya que 6 más 1 son 7, menos 7 sería 0, y 9 menos 7 nos queda 2. Por último, pues entonces expreso que la solución del sistema pues va a estar dado por x igual a 3, y igual a menos 1 y z igual a 2. No sé si les quedó igual a los demás. Hay muchas preguntas, una de ellas que me parece interesante. Nos está preguntando Manolo Sontay si se puede eliminar dos variables directamente. ¿A qué se refiere Manolo con eso de si se puede eliminar dos variables directamente? Manolo nos cuenta a qué se refiere con que si se pueden eliminar dos variables directamente. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Manolo. Cuéntenos. Fíjese que yo tenía una duda respecto de eso. Por ejemplo, en el primer ejercicio, en la primera ecuación, perdón, Acá está la primera. X, de X menos 2y menos 3, menos 3z. Ajá. Entonces la duda que tengo yo es, por ejemplo, si en la tercera ecuación quedaría solo z, por ejemplo, se podría eliminar x y z bien más. Si al multiplicar, si al multiplicar dos de las ecuaciones por el factor apropiado y se nos hace que x es 0 y z es 0 a la vez, sí, no hay ningún inconveniente, nos quedaría incluso una sola variable en ese sentido. Bueno, muchas gracias, sí, que estos problemas así como Sí, se puede, se da incluso la posibilidad de que en un momento dado, pues dos de las variables se anulen a la vez. Si se nos anulan las tres a la vez, ahí sí ya nos fregamos, porque entonces realmente tenemos dos ecuaciones que nos muestran, en este caso, planos paralelos que están uno sobre el otro, y entonces nuestro sistema va a tener, o no tiene solución, o tiene una cantidad infinita de soluciones, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ajá. Pero sí se puede, Manolo. Bueno, gracias. Veamos lo que nos están diciendo los compañeros. Pues nos están indicando que efectivamente sí tenemos que es una solución. Jonathan nos dice en la primera parte donde multiplico la primera ecuación siempre se multiplica por 3. Regresemos al espacio de por qué siempre, pues si se multiplica o no siempre por 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo al multiplicar la ecuación 1 por 3? Mire, lo que yo tengo como objetivo cuando multiplico la ecuación 1 por 3 es que me quede este coeficiente 3 con el signo cambiado respecto a este coeficiente 3 que está acá, para que al sumarse me den 0z. Imaginémonos, por ejemplo, de que no quiero eliminar
Z, sino que quiero eliminar Y. ¿Cómo le hago entonces para eliminar Y entre 1 y 3? En ese espacio voy a tomar la ecuación 1 y la voy a multiplicar por decirle algo por 3 o por menos 3 incluso, la ecuación número 1. ¿Por qué por 3? Porque la ecuación número 3 la voy a multiplicar por 2 o por menos 2 para que me queden con el signo contrario. Pensemos que voy a multiplicar la ecuación 1 por menos 3 para que me quede menos 3x menos 6y más 3z igual a 3. Y voy a multiplicar la ecuación 3 por 2, que me quedaría como 2x más 6y más 6z igual a 12. Con eso, pues a la hora de sumar me va a quedar menos x más 0y más 9z igual a 15. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Estoy tomando el valor de 3, ¿para qué? Para que la variable que yo quiero anular, pues se anule y se haga 0 a la hora de sumarse. En este caso multipliqué no por 3, sino por menos 3. ¿Para qué? Para que al cambiar de variable y decir que quiero hacerlo o que quiero que y se haga 0, pues entonces me quede menos 6 y multiplico la otra por 2 para que me quede más 6. El mismo coeficiente, solo que con los signos contrarios para que al sumarse me den 0. ¿En qué se basa entonces ese 3? Pues se basa únicamente en la variable que yo quiero eliminar. Casualmente, si yo quiero eliminar y, ahora tendría que multiplicar la primera por menos 3 y la segunda por 2. Y en este caso, cuando quería eliminar z, pues tuve que multiplicar la primera por 3 y la segunda por 1, si lo queremos ver así. Entonces, ¿de qué va a depender ese valor? Pues va a depender específicamente de qué quiero eliminar y las condiciones que tengo, Jonathan. ¿Se resuelve con eso su duda? Ok, Jonathan. ¿Tenemos más dudas al respecto de lo que es la solución de sistemas de ecuaciones? Sí, ingeniero, mira que en un momento que yo decidí primero despejar para no eliminar X, entonces vi que la ecuación 4 sale de la ecuación 1 y 2, obviamente alterando, jugando con los números y los signos para eliminar X. Entonces, como ninguna me lograba eliminar lo que hice fue de que saqué otras dos ecuaciones más. Entonces digamos que tengo en realidad 6 ecuaciones, las 3 originales y las 3 nuevas. Entonces de las 3 nuevas las junté todas y logré eliminar bien. ¿Es posible eso? Lo está haciendo muy complicado a la hora de estar creando más ecuaciones, porque lo que estamos haciendo realmente acá, a la hora de multiplicar por un valor cualquiera, estamos creando ecuaciones que no son iguales, pero son ecuaciones equivalentes porque tienen las mismas soluciones. Entonces, si usted está multiplicando por valores específicos toda la ecuación y no está violentando algebraicamente la situación, pues entonces lo único que está haciendo es creando más ecuaciones equivalentes. No le veo dificultad a crear tantas ecuaciones equivalentes como usted quiera, pero sí creo que se está enredando un poquito con el procedimiento para visualizar cómo eliminar una de las variables. Ya. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. No hay de qué, claro que sí. ¿Más dudas, chicos? ¿Ingeniero? Sí, cuéntenme. En mi caso, yo lo resolví con los dos métodos combinados, por así decirlo. Ajá. Despejé la primera ecuación, la despejé para X. Y ese valor se lo puse en las otras dos ecuaciones. Lo sustituyó. Ajá. En las otras dos ecuaciones. Fabuloso, no hay ningún problema. Básicamente, a la hora de que usted despeja en una ecuación y lo sustituye en las otras dos, pues ya
dejó dos ecuaciones con dos variables y está combinando las ecuaciones de alguna manera en donde está utilizando las tres, pero supongo que después lo que le quedó con dos variables, pues ya lo redujo entre ellas dos. Y Sí, llegó al mismo resultado. sí. Sí, es posible. ¿Qué es lo que el compañero está indicando ahí? Mire, fíjese que en esta ecuación yo despejé x y el valor de x que me quedó lo sustituí acá y lo sustituí acá. Después de eso, pues ya me quedaron dos ecuaciones únicamente con dos variables que serían y y z y operé esas dos ecuaciones con y y z para encontrar la solución de esas dos variables y después regresar. Está bien, no hay ningún problema con el procedimiento. Es totalmente válido. Y en ese espacio es acá donde les digo, bueno, chicos, utilicen su creatividad y probemos a hacer las cosas, verifiquemos de que no estemos violentando ninguna regla algebraica y probemos. Es cierto que por probar están muchos en la cárcel, pero también tenemos que irnos quitando esa duda metodológica que tenemos y ir comprobando que nuestros procedimientos que se nos van ocurriendo, pues insisto, mientras no violentemos ninguna regla algebraica, pues también son soluciones a lo que estamos planteando. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda respecto a este espacio de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones? Si ya no tenemos dudas, quiero cambiar de pizarra, que vamos a cambiar de tema también. Y veamos el tema siguiente, que básicamente es para nosotros el espacio de modelado con funciones. A veces le tenemos una cierta antipatía a algunos temas, a algunos espacios particulares, y en mi experiencia particular he visto que este es uno de los temas que muchos les tienen alguna antipatía. Pero realmente es un esquema en donde tenemos que entender de qué estamos hablando, de qué estamos trabajando y pues centrarle en ese espacio a lo que estamos construyendo. Hay que observar que un modelado con ecuaciones pues no es otra cosa más que escribir un modelo matemático. Y ese modelo matemático pues va a describir un proceso del mundo real. Es decir, estamos parados acá en lo que todos alcanzamos a ver o tratamos de alcanzar a ver en tres dimensiones, en la forma en que convivimos, en la forma en que nos desplazamos, la forma en que establecemos relaciones con otras personas, con el medio, con la naturaleza, la manera en que crece una flor, el tiempo que le toma al pasto crecer, pues la forma en que cae una piedra en un barranco. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es expresando o más bien tratando de explicarnos, describirnos a través de un modelo matemático cómo funciona el mundo. Mire, y eso sirve. Pues básicamente todo lo que tenemos hoy día se basa en esos modelos matemáticos. Si no tuviéramos modelos matemáticos y ecuaciones que describieran los espacios que estamos creando, pues el medio o el dispositivo electrónico que están utilizando no existiera. ¿Por qué? Porque todo esto fue creado a partir de un algoritmo, fue creado a partir de la manera en que se modeló el mundo y empezamos a crear espacios que nos permitieran pues comunicarnos. Un ejemplo muy común en estos días pues podría ser lo que vemos normalmente en la televisión, en donde de repente sale un personaje de gobierno diciéndonos en estos 15 días vamos a alcanzar el pico de la pandemia de COVID-19, es decir, vamos a alcanzar el máximo de contagio bajo los esquemas de restricción que tenemos y después este pico va a empezar a disminuir. Y esa gráfica que nos muestran ahí con forma de campana, lo único que es un modelo matemático,
un modelo estadístico que nos está indicando la forma en que se comporta pues el contagio a partir de algunas variables. ¿Qué variables estamos tomando principalmente ahí? Pues la morbilidad del virus, es decir, cuántas personas se pueden contagiar, con qué rapidez, en función de las restricciones que se están tomando, con cuántas personas la gente tiene contacto y cuántas veces se puede transmitir ese contagio para poder ir desarrollando el modelo matemático que nos permite establecer una relación entre las variables y poder entonces llegar a una predicción. Ojo con ese espacio entonces, porque estamos viendo el mundo real, estamos viendo las cosas que suceden, estamos viendo los fenómenos y su comportamiento, y a partir de ese mundo real, de ese fenómeno y su comportamiento, pues entonces estamos escribiendo una ecuación que se convierte en un modelo matemático, en donde este modelo matemático lo único que hace es explicar, describir el funcionamiento del mundo respecto de nuestro punto de vista. ¿Por qué respecto de nuestro punto de vista? Ya se habrán dado cuenta también que los modelos que nos han estado dando de contagio pues no funcionan al 100%, es decir, se comportan de forma similar, pero no alcanzamos ese pico nunca y seguimos creciendo y creciendo. Bueno, por supuesto, tiene muchas explicaciones a partir de que la gente empieza a relajarse y como no me enfermo y como aquí no pasa nada, pues entonces ya me reduzco la cantidad de precaución que tomo, ya me reúno con más personas en la calle o me expongo a las aglomeraciones o definitivamente ni siquiera uso una mascarilla adecuada o correcta, y entonces vemos que nuestra explicación del mundo no es exactamente correcta porque no tenemos toda la información que se está dando, cuando menos dentro de ese comportamiento social de la prevención del contagio. Bueno, hay otros modelos como el modelo de la gravedad. Mire, ¿será que si yo tiro desde lo alto de un edificio una piedra de 1 kilogramo, va a cambiar el modelo matemático que me indica que la aceleración que va a tener esa piedra de 1 kilogramo, la gravedad va a generar una aceleración de 9.81 metros por segundo al cuadrado, a que si yo pongo una piedra de 10 kilogramos se irá a comportar de forma distinta? ¿O irá a caer de la misma forma con la misma aceleración? ¿Cambia? Básicamente no vamos a tener ningún cambio porque la aceleración que imprime la gravedad sobre esa masa de 1 kilogramo o de una masa de 10 kilogramos o de 9 kilogramos va a ser exactamente la misma. Podremos tener algunos otros factores como la resistencia del aire o cosas por el estilo, pero no vamos a afectar ese modelo de la gravedad. Ese modelo de la gravedad pues no va a ser afectado por esos elementos y entonces es constante. ¿Para qué generamos los modelos matemáticos? Los modelos matemáticos, como en el caso de los espacios físicos, van a servirnos para poder establecer comportamientos que van a ser predecibles, es decir, voy a predecir cómo va a comportarse el mundo real a través de mi modelo matemático. Ya estudiaron física ustedes cuando estuvieron en el bachillerato, y en el bachillerato teníamos una serie de fórmulas para predecir el movimiento rectilíneo, el movimiento uniforme variado, el movimiento con que tuviera una aceleración constante, etcétera, y lo pudieron mostrar o demostrar incluso a través de modelos, haciendo prácticas de laboratorio y poder comprobar que lo que estaban diciendo es correcto. ¿Qué es cada una de esas fórmulas? Pues no es otra cosa más que un modelo matemático que nos está permitiendo predecir cómo se va a comportar el mundo real. Cuando tenemos esquemas sociales, como el caso del contagio de coronavirus dentro de una sociedad, no podemos decir que se va a establecer una ley de que la forma de contagio es esta y va a cambiar de esta manera,
sino que estamos encontrando valores de tendencia. Cada vez que tenemos modelos en donde se involucran comunidades y sociedades, vamos a establecer valores de tendencia porque ahí no se forman leyes, sino que estamos tratando de no de predecir cómo se va a comportar, sino de predecir cómo va a atender el comportamiento de un determinado fenómeno. ¿Por qué? Porque ahí se involucran muchos más factores que salen del contexto, porque las personas somos personas que tomamos decisiones y que no necesariamente ante un mismo estímulo vamos a reaccionar dos veces de la misma manera. Bajo este espacio, ¿qué es lo que estamos haciendo con el modelado de funciones? Pues no estamos otra cosa más que observando el mundo, viendo los fenómenos que ocurren en él, trasladando esos fenómenos, ese comportamiento a un modelo matemático y reutilizamos ese modelo matemático para predecir el comportamiento de los fenómenos físicos o para estimar las tendencias de los fenómenos sociales. Bajo ese contexto particular, pues entonces podemos retomar el esquema que el modelado no es otra cosa más que el proceso de determinar las ecuaciones que nos permiten definir cómo se comporta, cuál es el comportamiento de un fenómeno que observamos en el mundo real y que este comportamiento al final, a través de nuestro modelo, pues nos sirva para, como digo, si son procesos físicos, para predecir el comportamiento de ese fenómeno y si son fenómenos sociales, para estimar tendencias del comportamiento. Bajo ese esquema particular, pues modelar ecuaciones no debería ser ningún problema para todos nosotros, sino únicamente poner en un lenguaje matemático lo que estamos observando en el mundo real. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios hasta acá? Que también se vale comentar y se vale incluso decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Veamos si no tenemos algo al chat. Kevin, ¿qué nos está queriendo decir con la misma? No, ingeniero, era lo que usted decía de la resistencia de los cuerpos cuando caen, eso era. Ah, ok. Estamos bien, la aceleración es la misma. Pues es un espacio muy particular en donde la aceleración está en función de la cantidad de la atracción que se da en función de las masas, y la masa de la Tierra es enormemente grande, entonces no va a variar mucho a partir de la masa del otro cuerpo que esté siendo atraído. Ajá. En algún momento dado, pues nos ponían el ejemplo de que si teníamos una canica de acero y teníamos una pluma, ¿cuál caería más rápido? Y todo el mundo pues acertaba correctamente que caería más rápido la canica de acero que la pluma. Pero la siguiente parte decía, bueno, y si las ponemos en el vacío, ¿cuál caería más rápido? ¿La canica de acero o la pluma? Y entonces todo el mundo se quedaba pensando sobre su respuesta, porque es difícil imaginarse algo que no es para nosotros cotidiano ver. Y nos presentaban un video en donde podían poner una cápsula de vidrio al vacío y dejaban caer la canica y la pluma a la misma altura, y era sumamente asombroso para todos nosotros ver que la pluma caía a la misma velocidad que la canica y caían juntas. Entonces, ¿y eso por qué se daba? Porque lo que estaba haciendo que la pluma cayese más despacio no era precisamente que la atracción o la aceleración que generaba la atracción sobre la Tierra, sobre cada uno de los cuerpos, fuera distinta. Tan solo que la resistencia del aire hacía que la pluma cayera más lentamente. Entonces, al hacerlo en vacío, pues teníamos la característica particular de que los dos cuerpos caían a la vez. Hay curiosidades que tenemos que seguir jugando y que como estudiantes de ciencias, pues tenemos que ir ampliando esos conceptos y esas definiciones, pero lo importante no es eso en este momento, sino más bien el hecho de que el modelar con ecuaciones solo es venir, observar algo que es un fenómeno que sucede en el mundo real y trasladarlo a un lenguaje matemático, que eso nos da un modelo. Ese modelo nos permite predecir el comportamiento del mundo real o del fenómeno que estemos estudiando,
o evaluar la tendencia que pueda tener del comportamiento, si es un fenómeno social, dentro del mundo real. Y en ese sentido, pues entonces tenemos que jugar con estos elementos. Bueno, por favor, iniciemos este proceso, este tema, revisando los elementos o la guía que nos aparece dentro de nuestro libro para poder modelar con ecuaciones. Estas guías son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque han sido pensadas bajo un esquema de poder solucionar problemas. Entonces, bajo esa metodología de solucionar problemas, pues nos están presentando una guía con 4 pasos sencillos para modelar cualquier situación real y convertirla en un lenguaje matemático. Voy a tomar como ejemplo el problema que ya tengo acá por escrito, que para quienes quieran darle seguimiento al asunto es el problema 26 del ejercicio 1.7 de la sección 1.7 de modelado con ecuaciones. Y el problema nos dice, si Ben invierte $4,000 al 4% de interés al año, ¿cuánto dinero adicional debe invertir al 5,5% de interés anual para garantizar que el interés que reciba cada año sea 4,5% de la cantidad total invertida? Un elemento que es importante resaltar es que tenemos que aprender a leer. Y alguno me dirá, mire, no me insulte, yo sé leer y sé leer perfectamente de corrido. No me estoy refiriendo únicamente a que podamos leer o más bien traducir a palabras los símbolos que tenemos enfrente y que les llamamos letras para poder establecer un lenguaje. Cuando estoy diciendo que tenemos que aprender a leer es a comprender cada una de los símbolos que aparecen ahí, cada una de las palabras que están establecidas ahí, para que podamos entonces correctamente trasladar esa información a otro lenguaje, que en este caso estamos traduciéndolo a un lenguaje matemático. Ojo con ese detalle que es importante, porque a veces no es que tengamos malos conceptos algebraicos o matemáticos, sino que no le prestamos atención a lo que estamos leyendo y eso pues a veces nos genera algún conflicto o alguna diferencia con lo que estamos viendo. Bueno, dicho esto, veamos qué nos dice la guía para modelar con ecuaciones. Número 1, identifique la variable. Identifique la cantidad que el problema le pide determinar. En general, esta cantidad se puede determinar con una cuidadosa lectura de la pregunta que se formula al final del problema. Después introduzca la notación para que la variable llámela X o alguna otra letra. Vamos a hacer lo que nos están sugiriendo acá y de antemano vamos a establecer mi variable y voy a decir que tengo una variable X. Mire, pero ¿qué es X? Bueno, la pregunta dice, ¿cuánto dinero adicional debe invertir al 5,5%? Pues X significa eso. Para empezar es, ¿cuánto dinero? Pues diríamos que X es el dinero adicional a invertir al 5,5%. Mire, ¿y por qué tiene que escribir tanto? Porque tenemos que ser muy específicos respecto a nuestra variable. No puedo dejar que, mire, X es dinero. Sí, pero ¿qué dinero? En este caso tengo que explicar explícitamente de qué dinero estoy hablando y de qué forma se va a manejar ese dinero. Bueno, una vez que hemos determinado nuestra variable, el paso 2 nos dice transforme palabras en álgebra. De nuevo lea cada oración del problema y exprese en términos de la variable que haya definido en el paso 1 todas las cantidades mencionadas en el problema. Para organizar esta información a veces es útil trazar un diagrama o hacer una tabla. Ojo con ese detalle que nos están pidiendo que
reescribamos todo esto que está escrito acá en expresiones algebraicas. Pero antes de definir una expresión algebraica, yo tengo que comprender qué es lo que me están indicando acá, qué es lo que me están pidiendo modelar, qué significa toda la información que estoy estableciendo dentro de mi problema. Empecemos primero diciendo, mire, yo entiendo claramente a qué se refieren cuando me dicen, mire, que tengo que obtener un interés. Y es un interés anual, porque es un interés al año, que según nos están poniendo acá. Y mire qué significa eso de interés. Bueno, interés es la cantidad de dinero que yo recibo cuando pongo a disposición de alguien un capital a una cierta tasa de interés por un periodo de tiempo determinado. Esto es si estamos hablando de un interés simple. Cuando estamos hablando de un interés simple, pues entonces básicamente pues voy a multiplicar mi capital por la tasa de interés por el tiempo. Alguno me va a decir, mire, yo tengo el espacio que es el capital por el porcentaje, por el tiempo, partido 100% si es anual, partido 1200 si es mensual o partido 3600 si es diario. Y otra vez les voy a decir, es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque esta tasa de interés la estoy suponiendo que está dada a partir de que, por ejemplo, este 4% de interés, una cosa es el porcentaje de interés, que en este caso es el 4%, pero si yo divido ese 4% dentro de un 100%, entonces esto va a ser igual a 0.04, que esto que estamos poniendo acá es mi tasa de interés. El porcentaje lo tomamos cual si fuesen variables, en donde un porcentaje que multiplica y uno que divide se hace 1, y me queda únicamente la tasa de interés, que es del 0.04. Y como estoy suponiendo que el tiempo es anual, porque no me están indicando acá que sea ni mensual, ni diario, ni cosa por el estilo, pues entonces no divido toda la expresión dentro de 12 o dentro de 360, porque no me están diciendo que sea mensual o diario, sino que únicamente lo tomo por un tiempo 1, que es el tiempo de un año. Bajo ese espacio, esta tasa de interés, en donde no es tasa con Z, porque si no le podríamos poner café, sino que es una tasa de interés que representa entonces el valor del porcentaje partido del 100% para que me dé el valor de la tasa de interés que acabamos de establecer. Mire, pero entonces yo tengo que definir y estar claro de qué es una inversión, de qué es el interés, de qué es el porcentaje, de qué es una tasa de interés, de cuál es la forma en que se calcula el interés, porque esto es algo que se vive todos los días en el mundo real y que estoy trasladándolo entonces a un lenguaje algebraico, matemático algebraico, para poder desarrollar la solución a un problema. Una vez que hemos hecho todas estas aclaraciones, pues entonces estamos listos para suplir lo que nos indicaba nuestro libro, en donde necesitábamos escribir cada una de las expresiones, cada una de las oraciones que aparecen acá de forma algebraica. Y veamos, si ven invierte $4,000 al 4% de interés al año. ¿Qué significa eso? Mire, yo voy a, ven invierte, pues $4,000. ¿A qué tasa de interés? Ya que es el 4%, pues va a ser una tasa de interés del 0.04. ¿Por qué periodo de tiempo? Por un año. Por eso es que lo multiplicamos por 1 y a veces hasta nos lo comemos porque nos están diciendo que una vez es anual. ¿Y esto qué es? Pues es el capital. Pues por supuesto invertido
Perdón, esto no es el capital, yo estoy equivocado acá. Esto es el interés. No es el capital, esto es el interés recibido del capital invertido al 4%. Con esto entonces estamos poniendo estamos poniendo de forma de una expresión algebraica, pues, ¿qué significa esta oración de que si bien invierte $4,000 a 4% de interés? Mire, pero ahí solo hay números, no hay ninguna variable. Recuerde que el álgebra es la forma más general de ver los números y que cuando estamos operando valores de X no estamos sumando, restando o multiplicando símbolos que no tienen ningún sentido o ningún significado como la X. Estamos sumando, multiplicando o dividiendo números que están representados a través de una X, que son dos cosas distintas. Después dice cuánto dinero adicional debe invertir al 5,5% de interés. Mire, ¿qué es el dinero adicional? Pues ya lo declaramos acá arriba como X. Entonces vamos a poner que el dinero adicional es X, que vamos a invertirlo ¿a qué? Al 5,5% de interés. Pero 5,5 partido 100, para ponerlo como una tasa de interés, es el 0.055. ¿Por cuánto tiempo? Por un año otra vez, que nos están dando el esquema del interés anual. Bajo ese esquema, pues entonces, ¿esto qué es? Esto es el interés recibido o a recibir, como ustedes quieran ponerlo. Tal vez lo más correcto sea recibir del capital invertido pues al 5,5%. Ojo que lo único que estamos haciendo hasta acá pues es solo poner en términos algebraicos lo que estamos leyendo. Mire, pero ¿cuál es la condición? Bueno, tenemos que ver que para garantizar que el interés que reciba cada año sea 4,5% de la cantidad total invertida. ¿Cuál es la cantidad total invertida? La cantidad total invertida pues son los 4,000 que ya había puesto inicialmente, más la cantidad X, que no sé cuánto es, que va a invertir posteriormente. Y eso debería estar puesto ¿a qué tasa de interés? Pues si tenemos el 4,5%, pues lo vamos a invertir al 0.045, que sería la tasa de interés. Pues evidentemente en un año, que esto en todo caso es el interés recibido si todo el capital se invierte al 4,5%. Ya escribí entonces cada una de las expresiones que están acá de manera algebraica. Bueno, pero ¿y eso para qué sirve? El paso número 3 me dice formule el modelo. Encuentre en el problema el dato de importancia decisiva que dé una relación entre las expresiones que haya citado en el paso 2. Formule una ecuación o modelo que exprese esta relación. ¿Cuál es el punto o paso decisivo dentro de lo que me están preguntando? Mire, usted puede invertir $4,000 al 4% y otra cantidad que no conozco al 5,5%. Pero estos intereses de estos dos capitales
deben de ser iguales a que hubiera invertido todo el dinero al 4,5%. Ah, entonces ya tengo una igualdad, ya tengo un espacio en donde voy a igualar esto que está acá arriba a esto que está aquí abajo para entonces crear mi modelo matemático. ¿Qué significa esto? Bueno, el interés que vamos a recibir de las dos cuentas iniciales va a ser 4,000 por 0.04 por 1, que ya no lo voy a poner acá, más lo que vamos a invertir de lo que vamos a recibir de intereses de la segunda inversión, que sería X mi capital, multiplicado por 0.055, que sería mi tasa de interés, nuevamente multiplicado por 1, puesto que es un espacio anual, no lo voy a poner acá, pero esto debería de ser igual, es decir, el total de interés recibido debería de ser igual al interés que obtuvimos si lo hubiéramos invertido todo al 4.5%, que es lo que estamos escribiendo acá, de decir 4,000 más lo que no sabemos cuánto más vamos a invertir, como que si lo hubiéramos invertido al 4.5% de interés. Observemos que aquí entonces ya tengo un modelo matemático que está expresado a través de una ecuación. Esta ecuación entonces ya define lo que me están preguntando dentro de mi problema en función de los elementos que acabamos de analizar. Por supuesto, ¿cuál sería el último paso? Pues resolver la ecuación y verificar su respuesta. Resuelva la ecuación, verifique su respuesta y exprésela como una oración que responda a la pregunta planteada. Si operamos esta ecuación, pues diríamos que 4,000 multiplicado por 0.04 nos daría 160, que X por 0.055 pues sería lo mismo, 0.055X, y esto debería de ser igual, 0.045 por 4,000 nos daría 180, y por supuesto nos quedaría que X por 0.045 sería 0.045X, por supuesto. Como vemos acá, si yo resto 160 a ambos lados de la ecuación y le resto 0.045x a ambos lados de la ecuación, pues terminaríamos con una ecuación que nos diría, bueno, 0.055x menos 0.045x es igual a 180 menos 160, con lo cual nos quedaría que aquí tengo 0.01x igual a 20. Con esto pues diríamos que x, que es igual a 20 partido 0.01, pues sería igual a 2000. ¿2000 qué? Y aquí es importante establecer de que no estamos trabajando ni con papas, ni con zanahorias, ni con peras, ni con manzanas, sino que definimos desde un principio que X es igual al dinero adicional. Y ya que nuestra unidad monetaria que estamos utilizando es el dólar, pues vamos a decir que X es igual a $2,000. Ojo con ese elemento que estamos estableciendo acá. Al final nos dice, mire, compruebe su solución. Y cualquiera me va a decir, mire, yo ya metí este valor dentro de cualquiera de estas ecuaciones y resuelve a cualquiera. Sí, pero tenemos que ver que no solo resuelva la ecuación acá, sino que también nos dé o que sea solución a lo que nos están planteando. Cuando nos están diciendo que veamos si resuelve la ecuación, si nuestra ecuación está mal planteada, pues el valor que nos va a dar va a resolver esa ecuación mal planteada. Pero no quiere decir que dé solución al problema que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que tenemos que establecer entonces para ver si este valor realmente es solución de? Dijimos que nuestro interés iba a ser
4,000 multiplicado por 0.04, que serían los 4,000 puestos al 4%, y esto ya establecimos que son $160. Pero ahora tenemos el valor de 2,000 que estoy poniendo al 5.5%, que es multiplicarlo por 0.055, y 2,000 multiplicados por 0.055 ahora me da 110. Si yo sumo estos dos valores, me quedarían $270, que sería lo que percibe Ben en intereses al momento de que hace estas dos inversiones. La primera de 4,000 al 4% y la segunda de 2,000 al 5.5%. Ahora, nos están pidiendo que estos 2,000 tienen que ser suficientes como para que todo el capital, que serían $6,000, si yo lo pusiera a una tasa menor de interés del 4.5%, menor digo respecto a estos 2,000, lo tendría que multiplicar por el 0.045, que sería el equivalente al 4.5%, y 6,000 multiplicado por 0.045, pues me da $270 de intereses. Bueno, como podemos ver, entonces la sumatoria de los intereses percibidos dentro de las dos cuentas efectivamente es lo mismo que si hubiéramos puesto todo el dinero a una cuenta del 4.5% de interés anual, y estaríamos recibiendo exactamente los mismos intereses de cualquiera de las dos formas. Hasta este punto, entonces yo puedo decir que efectivamente estos $2,000 que tenemos acá, que debería de ser el valor de X, pues pueden resolver mi problema. Mas no es mi respuesta. Acá lo único que tengo son un montón de símbolos y números que me terminan llevando a decir que X es igual a 2,000. Pero cada vez que a mí me hacen una pregunta escrita, yo debo de dar una respuesta escrita. En aras de avanzar con el tiempo, yo ya tengo una respuesta que he escrito para pegarla en este espacio y poder afirmar que para lo que nos están preguntando, que en su momento Ben debe invertir $2,000 al 5,5% anual para garantizar que el interés que se reciba cada año sea equivalente a invertir todo el capital al 4,5%. Una vez que yo encuentro este espacio en donde me están diciendo, mire, esta es mi respuesta, pues esto que está acá, evidentemente entonces sí es una oración o una respuesta escrita a la pregunta escrita que originalmente nos hicieron. Y en ese espacio particular, pues entonces ya podemos decir que hemos respondido a la pregunta que se nos hace y que le hemos dado una solución al problema que nos están planteando.